Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes por estar aquí y por ver esta oportunidad que la verdad que cuando Miriam me lo comentó, pues a mí me hizo ilusión porque yo tengo una vinculación personal con este sitio, no con la mafia, pero sí, pero sí con este lugar que después ya comentaré, ¿no? Pero vamos, estamos aquí por presentar el contexto histórico del espacio que nos ocupa. Y bueno, yo creo que lo primero es pues decir que evidentemente, como todos sabéis, pues nos encontramos en la sede del Ducado de Medina, del Condado de Niebla, la sede del Palacio de los Condes de Niebla y también duques de Medina Sidonia, ¿no? O al revés, mejor dicho, que eran duques de Medina Sidonia y al mismo tiempo condes de Niebla. Hay que decir que realmente los Guzmán, que eran la familia nobiliaria que tenía el título del Ducado de Medina Sidonia, pues realmente fueron primeros condes de Niebla, que fueron en 1368, cuando se declararon condes de Niebla, antes que duques de Medina Sidonia, que lo fueron en 1445, 77 años después, ¿no? Y como sede, o como parte del condado de Niebla, pues la ciudad de Huelva formaba parte de todo ese espacio, de todo ese territorio. La sede realmente de ese condado de Niebla, como todos sabemos, pues era la localidad de Niebla. Pero evidentemente, cuando los cambios de la política geoestratégica del siglo XVI, pues llevó a que realmente Niebla no se consideró en determinado momento como el punto neurálgico que debería llevar pues la fundamentación de todo lo que sería el condado, ¿no? Y el título de condado de Niebla. Y se pasó a la sede a la ciudad de Huelva. Y realmente el espacio que ocupó el palacio de los condes de Niebla en aquel momento pues fue el castillo de Huelva, el castillo de San Pedro. Pero claro, hay que decir que a medida que pasaba el tiempo, pues teniendo en cuenta que la alta alcurnia de la familia de los Guzmán pues no se encontraban suficientemente cómodos en el espacio que ocupaban en el castillo de Niebla, pues en 1650, a ver que lo tengo que apuntar para no equivocarme, en 1654, que es cuando llega aquí el conde de Niebla en aquel momento, que era Gaspar Juan Alonso Pérez, pues va a vivir al castillo de Huelva, que es, como decía, el castillo de San Pedro, y no se encontraba a gusto, y decide, su padre, el titular del noveno duque de Medina Sidonia, que era Gaspar Alonso Pérez de Guzmán, pues decide que hay que construir un palacio a la medida de lo que suponía una familia nobiliaria de un grande de España, ¿no? del momento. Entonces, pues decide construir un palacio, comprar una serie de casas en la zona céntrica de Huelva. Hay que tener en cuenta que Huelva siempre ha tenido dos partes, ¿no? Bien diferenciadas históricamente, que es la parte alta, la parte de la plaza de San Pedro, del castillo de San Pedro, que era de carácter agropecuario fundamentalmente, y una zona baja, zona pesquera, zona comercial. Hasta el siglo XVI aproximadamente, lo que más preponderaba era la zona alta, ¿no? Allí estaba el concejo, estaba la parroquia de San Pedro, estaba el palacio, el castillo de los condes, ¿no? Pero claro, cuando ese poder empieza a cambiar también geoestratégicamente toda la situación del entorno, pues parece que la parte baja es la que es más importante. De hecho, se empiezan a construir, se funda el convento de las Madres Agustinas en 1510 y en 1515 la parroquia de la Concepción, y todo empieza poco a poco, empieza a bajar toda esa zona de influencia de la zona alta a la zona baja de la ciudad, y se empieza a este eje articulador de la ciudad, que es la calle Concepción, ¿no? Donde se articula pues donde se pone esa iglesia. Entonces, en todo ese desarrollo y la incomodidad que suponía ya el castillo de San Pedro, pues deciden, como decía, en 1654, comprar esos terrenos, y entre el 56 y el 58 se construye el edificio que albergaría el Palacio de los Condes de Niebla y de los Duques de Medina Sidonia, ¿no? Que es este espacio que nos ocupa. Realmente, todo esto viene también de la mano de una curiosa anécdota, entre comillas, y es que, claro, ya en 1640 se produce la conjura del Marqués de Ayamonte, que no sé si saben, que
empieza a promover que, aprovechando la coyuntura de que se estaba la guerra de la independencia con Portugal y la independencia de Cataluña, en época de Felipe IV, pues decide el marqués de Ayamonte animar a su primo, que era el duque de Medina Sidonia, para que se declarara rey de Andalucía de camino. Y aprovechó el momento, la coyuntura, empezó todo el proceso, pero Felipe IV se dio cuenta antes de tiempo, los llamó a capítulos a los dos, los llevó a la corte y, evidentemente, lo desterró, desterró al duque a Valladolid, lo encerró primero en el castillo de Coque, después lo desterró a Valladolid, quitándole todas sus posesiones, y al marqués de Ayamonte igual. Lo que sucedió es que, claro, como el duque de Medina Sidonia era primo del conde duque de Olivares, que era el valido del rey Felipe IV, pues intercedió un poco y en 1647 lo perdonó, y al otro primo, que era el marqués de Ayamonte, no era suficientemente primo, hizo primo del todo y le cortaron la cabeza. Entonces, hubo ahí un poco de lo que son las diferencias, ¿no? Entonces, aprovechando todo ese momento, pues también hay que decir que fue en ese periodo cuando, ya al no tener, porque cuando le perdonó, le devolvió todos los territorios, menos el señorío de Sanlúcar de Barrameda, que era la sede realmente del ducado de Medina Sidonia, pues se convirtió Huelva realmente en la sede del ducado en la parte suroccidental de España, de la parte occidental de Andalucía. Entonces, eso fue lo que llevó también a que se diera mucha importancia a la construcción de aquí de un palacio en el cual los duques pudieran, y el conde de Niebla pudiera residir realmente cuando estuviera por la zona de aquí de Andalucía occidental, que fue en muchas ocasiones, ¿no? Cuando estuvieron, no en todas las que quizás debieran, como condes de Niebla, pero sí estuvo en muchas ocasiones. Dicho todo esto, como decía, empiezan a vivir aquí, en este espacio, en 1658, es cuando empiezan a vivir en esta zona, empieza a llamarse, a finales del 17, la calle del Palacio, cambiándose el nombre anterior, calle Alcoba, que se llamaba, porque Alcoba es un topónimo que ha referido en árabe a capilla. Aquí enfrente había una capilla también, donde estaba el Barón Uva, que no sé ahora qué es lo que hay. Viaje del Corte Inglés. Bueno, pues en Viaje del Corte Inglés estaba una capilla. Y, como digo, se empieza ya a denominar, se quita esa denominación y empieza a denominarse Calle del Palacio. ¿Cómo era el palacio? Bueno, hay muy pocas descripciones realmente de cómo era el palacio. Hay algunas, Amador de los Ríos comentaba en su obra de finales del siglo XIX, que tenía una fachada de 49 metros y 58 centímetros, que daba a la fachada principal de la calle Palacio, indicándose además que constaba en su mayor parte de 2 pisos y en el frente de la calle Palacio tiene puerta principal, 6 ventanas de rejas, 7 balcones y una ventana de rejas perfectas que daban directamente al jardín. También hay que decir que de todo esto lo que nos queda realmente es el escudo nobiliario que está en la puerta principal de acceso al palacio, a este edificio, que es un escudo de armas de la Casa de Medina Sidonia, que se encuentra, en este caso concreto, rodeada por las columnas de Hércules, con el emblema del non plus ultra, y a su vez también por el collar de la Orden del Toisón de Oro, que era la máxima distinción que se daba por el reinado de Castilla, por los reyes de Castilla, y que se lo otorgó, mejor dicho, el rey Felipe II al duque de Medina Sidonia, ¿no? Y eso, para tenerlo, no está en todos los títulos nobiliarios, toda la heráldica, pero aquí en Huelva sí aparece, ¿no? Y después está coronado por una torre, que es muestra de lo que es la fortificación de la ciudad, y al mismo tiempo lo que sí propiamente heráldica de los duques de Medina Sidonia, que era la corona ducal en la parte superior, 2 calderos con 7 cabezas de serpiente en el campo y dentro rodeándole una bordura de leones y castillos, ¿no? Esas serían las características de esa heráldica, ¿no? Ya termino. Pero vaya tela. Porque voy a terminar. Ya tenía aquí una descripción un poco mayor, pero ya no la voy a decir, de una fiesta que hubo aquí en 1852. Pero bueno, me tiene algo que lo estoy yo controlando, ¿eh? Bueno, luego te pregunto por ello. Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura el periodo realmente como palacio ducal o condal? Pues hasta 1812 dura todo ese periodo, que es cuando se disuelven los señoríos en España, y finalmente no se vende, los condes de Niebla no lo vendieron hasta 1882, que es cuando pues, empieza a tener otro carácter civil como casa consistorial, ya que se había arruinado la casa consistorial que había antes en la plaza de San Pedro.
Y después también fue gobierno civil desde 1852 hasta los años 70, ¿no? Hasta los años 70 del siglo XX, que ya empezó a cambiar toda la estructura a oficinas, que lo que hay actualmente oficinas, después de la restauración y viviendas. ¿Qué es lo que puede ser más interesante de todo esto? Bueno, pues realmente todo ese periodo, lo que nos queda, después de muchas obras de restauración, pues prácticamente no se sabe, no se ha excavado, la zona no se sabe exactamente cómo era originalmente, no hay planos, hay muy pocas descripciones, salvo, como decía, algunas pero que son en las que se decía cómo era después de algunas fiestas, etcétera, pues son muy vagas, y toda la estructura del palacio pues sufre una gran reforma, especialmente a principios del siglo XX, ¿no? Pues, ya estaba muy deteriorado toda la parte de las caballerizas y del patio de armas que había en la Plaza de las Monjas y se reconstruye, se reforma todo el espacio en 1906, cuando se constituye la actual Plaza de las Monjas, el espacio de la Plaza de las Monjas, se construye el Hotel París, en lo que era también parte del palacio, en 1907, y todos los bajos comerciales empiezan a usarse como pues todas las zonas bajas, como comercios, tiendas, etcétera, ¿no? Y particularmente el espacio que nos ocupa, que es a lo que me ligaba personalmente, se convierte en una cervecería, que es la cervecería Viena, que fue, mi abuelo era el que regentaba, el dueño de esa cervecería, que estaba todo decorada con cuadros, lienzos de Pedro Gómez, del pintor Pedro Gómez, y fue centro de muchas de las actuaciones que se dieron en la cultura, en la vida social y cultural de esa época, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, desde la creación de hermandades de Semana Santa, bueno, por supuesto el Recreativo de Huelva, gran cantidad de... Incluso hubo, decía mi abuelo, que nacimientos, que hubo algún parto aquí también, y también hubo asesinatos. Aquí también mataron y nacieron aquí en esta cervecería. Hasta 1952, fue desde 1903 a 1952 fue esa cervecería y posteriormente pasó a ser el Banco de Santander y actualmente, pues desde el 2019, pues se abrió como la mafia se sienta a la mesa, que esperemos que no sea esta la mesa mafiosa. Muchas gracias, que un poquitín rápido, pero porque me estaban mirando con mala cara por aquí, ¿eh? No... Bueno, mi nombre es José Enrique García Ramos y soy catedrático de Física en la Universidad de Huelva. Y bueno, después de hablar brevemente con Rafael antes de comenzar, ¿no? Que un poco estaba intentando defender, ¿no? que el CO2, ¿no? No es el malo de la película y ciertamente no es el malo de la película, ¿no? Entonces, digamos, os voy a intentar un poco introducir ciertos motivos por los cuales no es el malo de la película. Hay un motivo muy evidente. Si no hubiera CO2, no solo CO2, otros gases de efecto invernadero, pues en la Tierra habría del orden de 18 grados bajo cero de temperatura. O sea, con lo cual, gracias al efecto invernadero, pues tenemos una temperatura que permite mantener la vida sobre la Tierra. De hecho, la temperatura posiblemente sería bastante más baja porque la cantidad de hielo que habría bajo esas circunstancias sería muy superior a la que hay hoy en día, con lo cual la temperatura sería todavía más baja que esos 18 grados bajo cero. Y eso se le puede contar a cualquiera, quiero decir, que es un cálculo que uno hace en dos líneas, literalmente. Simplemente considerando la cantidad de energía que viene del Sol y la cantidad de energía que, curiosamente, todos estamos emitiendo, porque nosotros ahora mismo todos estamos emitiendo energía en el infrarrojo. Y, de hecho, lo que os voy a intentar convencer es de la existencia de ese efecto invernadero y de por qué el CO2 es importante. En exceso, pues bueno, genera ciertos problemillas, ¿de acuerdo? Ciertos problemillas. Una primera pregunta que uno se puede hacer, fijaos que yo soy físico y os voy a hablar de ciertas propiedades que parecen químicas, porque voy a empezar a hablar del CO2, pero voy a empezar a hablar del CO2 de una manera un poco distinta a como uno esperaría. Claro, el CO2 es una molécula, como buena molécula que es, pues estamos hablando que tiene tamaños del orden del Armstrong. El Armstrong pues son 10 elevado a menos 10 metros. Ese es su tamaño típico. ¿Pero qué forma tiene el CO2? El CO2, como su
fórmula química indica C tiene un carbono y 2 oxígenos. ¿Pero cómo están situados? Curiosamente están situados formando una línea. De hecho, es una molécula que es lineal. Claro, y eso es una cosa bastante curiosa, porque es lineal y a su vez, claro, está completamente simétrica, porque claro, el carbono está en medio y los 2 oxígenos están a los lados. Eso hace que una propiedad que caracteriza, en principio, a las moléculas, que es su momento dipolar. El momento dipolar aparece cuando uno tiene una molécula que en relación a la carga no es completamente simétrica. Tienes a lo mejor un poquito más de carga positiva que en un lado que en otro. Es neutra, evidentemente, pero la tiene un poco descompensada. Eso se genera un momento dipolar. Pero claro, como es simétrica, no hay opción, porque ¿para dónde se va a ir? Pero eso que parece una cosa así, algo un poco irrelevante, tiene grandísima importancia. Porque, y ahí digamos, empiezo a meterme en un jardín verdaderamente interesante y curioso. Uno tiene que intentar pensar, con esta imagen que os acabo de decir de esa línea recta, esas 2 bolas, o esas 3 bolas formando una línea recta, ¿qué tiene que ver eso o cómo una molécula es capaz de interaccionar con la luz? Porque fijaos, antes os dije, nosotros estamos emitiendo radiación en virtud de nuestra temperatura. Estamos emitiendo radiación pues con una longitud de onda del orden de, yo qué sé, 10, 14 micras, una cosa de ese orden. La cuestión es que esa radiación que digo infrarroja es de la misma naturaleza que la luz que estamos viendo ahora mismo o que la luz que nos viene del Sol. Todo es luz y va a la velocidad de la luz. Que eso ya a uno le quiere decir algo, ¿no? Pues bien, para que una molécula sea capaz de absorber radiación, fijaos, tiene que ser capaz o tiene que tener una forma de moverse. Pensad, por ejemplo, en un columpio. Tú en un columpio, curiosamente, a la persona que estás empujando, tú no le puedes dar al ritmo que tú quieras. Tú le tienes que dar exactamente a un ritmo. Si le das más rápido, a la persona la paras. Y si le das más lenta, también la paras. ¿Sabéis de qué depende ese ritmo al que le tenéis que dar? Solamente de la longitud de la cuerda. Exclusivamente. Exclusivamente de la longitud de la cuerda. O sea que los sistemas resulta que tienen, digamos, una forma característica de moverse. Por ejemplo, si uno tiene un muelle, pues un muelle también tiene una forma de moverse a un determinado ritmo, y eso depende básicamente de cómo de rígido sea el muelle. Si el muelle es muy rígido, pues el muelle va a oscilar más rápido. Si, digamos, es más flojito, pues se va a mover más despacio. Bueno, pues a las moléculas les pasa igual. Pero curiosamente, esa forma natural que tienen de moverse, llevan asociada una energía. Y esa energía uno la puede relacionar con la radiación que está llegando. De hecho, con la longitud de onda, o si lo queréis decir de otra manera, con el color de esa radiación. ¿Vale? Bueno, pues resulta que el hecho de que el CO2 tenga esta forma, el CO2 necesita moverse de alguna manera para absorber esa radiación. ¿De qué manera se puede mover el CO2? Pues el CO2, por ejemplo, se puede pensar como digo, en esta estructura. Aquí tenemos el carbono y los 2 oxígenos. Pues una opción sería moverse así. Otra opción sería moverse así. O otra opción sería moverse de esta manera. Bueno, y fijaos que eso es algo que tiene que ver con la geometría. ¿De acuerdo? Pues el hecho de que no tenga momento dipolar cuando está alineada, ¿vale? Eso hace que, por ejemplo, si la molécula rotara, que esa es otra forma que tiene de adquirir energía, como no tiene momento dipolar, con la interacción, con la radiación ni la ve. Pero en cuanto empieza a hacer esos movimientos de vibración, de repente ya pierde la simetría, tiene momento dipolar y ahora de repente también tiene energías asociadas a las rotaciones. Bueno, pues resulta que estos movimientos que os he estado diciendo tienen que ver y dan la puñetera casualidad que corresponden precisamente a un rango de longitudes de onda en la cual la Tierra, o todos nosotros, está emitiendo radiación, que es lo que se llama la ventana atmosférica. O sea, la Tierra emite, nosotros emitimos, o sea, algo que está a 15, 20 grados, pues está emitiendo en la región
de las micras, está emitiendo 10, 12 micras, está emitiendo en el infrarrojo lejano. Bueno, pues resulta que el CO2, para bien o para mal, sus movimientos son tales que se dedica a absorber la radiación que lleva esa longitud de onda. Curiosamente, otra longitud de onda ni se entera. Pensad, por ejemplo, en el ozono. El ozono todos conocéis que absorbe radiación ultravioleta. ¿Y la visible? Ni se entera. El ozono también es otro gas de efecto invernadero, de hecho, bastante importante. De hecho, tiene, se llama un potencial global de calentamiento, de hecho, que es 25, 28 veces el del CO2. Es decir, que de hecho es como 25 veces más efectivo que el CO2. Como digo, no es el único gas de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero consiguen absorber la radiación precisamente porque tienen una estructura y tienen una geometría determinada. ¿Vale? El agua, por ejemplo, el agua es otro gas de efecto invernadero. Lo que pasa es que uno lo trata aparte, porque es verdad la cantidad de agua que uno puede tener en la atmósfera es sumamente variable. Fijaos que en la atmósfera tenemos que está formada por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de argón. Fijaos que eso suma ya 100. Eso es aproximadamente. Lo que hace que no sume 100 son precisamente el resto de gases, por ejemplo, el CO2. El CO2 pues tiene una concentración de... Bueno, no se puede decir porque está cambiando siempre. Estamos ahora mismo como a 420 partes por millón. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, cuando yo empecé a dar clase en la Universidad de Huelva estamos a 375 partes por millón. Le ponía las figuras de cuáles eran las concentraciones del CO2, estábamos en esa... Efectivamente, sí, pero bueno, eso y los valores preindustriales eran del orden de 270 partes por millón. Entonces, es muy llamativo que la Tierra, mejor dicho, la atmósfera, claro, a la atmósfera nos llega radiación del Sol. Y digamos, eso lo que os voy a plantear ahora os lo dejo un poco para que penséis al respecto. Llega radiación del Sol. Claro, sería una triste guasa que la composición de la atmósfera fuera tal que no dejara pasar la radiación del Sol. La radiación del Sol, el grueso viene en el visible. Curiosamente, la atmósfera deja pasar precisamente una ventana que corresponde al rango entre el violeta y el rojo. Muy curioso, porque antes se la come toda y después se la come toda. Pero es que resulta que en la zona en la que nosotros estamos emitiendo pasa lo mismo. Más o menos todo se absorbe, salvo una zona muy concreta. Muy concreta. Claro, es tan concreta que pequeñas variaciones, que al final el CO2 es un cambio relativamente pequeño, tiene una afectación bastante importante sobre la propia temperatura de la Tierra. Y ya digamos, para no... luego podemos seguir hablando de esto durante el debate, pero poco para también poner en contexto ciertas cifras. Os he hablado de la concentración del CO2, que es eso, del orden de 420 partes por millón, pero, por ejemplo, es interesante tener presente qué cantidad de CO2 emitimos. Bueno, pues a nivel mundial emitimos del orden de 50 gigatoneladas anuales. ¿Vale? Eso, de hecho, si lo intentarais transformar a cambio en concentración, os daréis cuenta que cambiáis incluso más rápidamente de lo que cambia, porque ahora mismo vamos a un ritmo como de 2 partes por millón. Eso incluso es una cantidad mayor. Eso quiere decir que existen mecanismos de absorción dentro de la atmósfera que hace que no todo lo que yo emita pase directamente a la atmósfera. Y fijaos que uno de los motivos por el que seguramente estemos hablando aquí, o digamos la visión que os estoy dando yo del CO2, es que en el fondo, aparte de en la industria, como nos van a hablar ahora, el CO2, fijaos, nos afecta a todos, más allá del tema de la temperatura, que de hecho si no estuviera simplemente es que no estaríamos aquí ninguno hablando de esto, pero nos afecta en un aspecto, en fin, íntimamente relacionado con nuestro día a día, y es a través de la economía. Fijaos que nosotros, a día de hoy, lo podéis encontrar fácilmente buscando en Internet,
si vosotros representáis el PIB per cápita de un país frente a las emisiones per cápita, sorprendentemente os encontráis una relación bastante lineal. Lo cual os está diciendo que cuanto más tienes, más emites. ¿Pero cuánto? Si queréis, por ejemplo, queréis tener en la cabeza, o a lo mejor os doy la tarde, si os digo el número. Si queréis tener una idea clara de, me gasto 1 euro, ¿cuánto emito? Aquí emitís 1/4 de kilo. En la India y en China emitís 1 kilo entero. ¿Vale? Eso es lo que se le llama habitualmente la intensidad de CO2. Esos son obviamente números globales, pero dan una idea bastante clara. Cuanto más gasta uno, más emite. Ahora mismo no hay, están, digamos, íntimamente ligadas. Afortunadamente hay, yo siempre lo digo, hay motivos para digamos, la esperanza. Fijaos, como digo, más dinero, más PIB per cápita, más emisiones. Pero bueno, hacemos cosas que intentan evitarlas. Una, que es la primera que vosotros estaréis pensando, son en las energías renovables, y lo hacen. Pero de hecho hay otra todavía más importante, y que de hecho todos los países, bueno, no, es verdad, uno que estuvimos analizando, en Vietnam no pasa eso. Cuidado, que es el primer caso que me he encontrado. Una cosa que se mira la serie histórica de muchos años atrás y se ve que cada vez se necesita menos energía para producir el mismo PIB. Y ese es realmente el elemento determinante para que las emisiones vayan bajando. Yendo a la Unión Europea, por ejemplo, ¿cómo vamos digamos, en nuestros objetivos? La Unión Europea tiene unos objetivos sumamente ambiciosos de reducción de CO2. Estamos hablando que queremos llegar en el 2030, que eso es pasado mañana. En el 2030 queremos llegar al 40%. Cuidado, 40% menos que en el año 90, que eran mucho menos que las que teníamos hoy en día. Y no vamos mal. Sorprendentemente, no vamos mal. Pero es que Estados Unidos, a pesar de los pesares, tampoco va mal como uno pudiera pensar. Hay cosas, no, es que hay cosas que ya están en marcha. Si es que realmente el cambio ya está en marcha. Se podrá ralentizar, pero es que al final terminará siendo más barato no usar combustibles fósiles. Seguramente les podremos dar otro tipo de usos. ¿Vale? Otro tipo. A día de hoy sí, por supuesto, evidentemente. A día de hoy los derechos de CO2, evidentemente, que no os quepa ninguna duda, a corto plazo lo tenemos que pagar. Y además lo tenemos que pagar nosotros. No se le puede exigir a China o a la India. Lo tenemos que pagar nosotros y evidentemente lo vamos a pagar. Pero tampoco, digamos, nos llevamos las manos a la cabeza. A día de hoy, emitir con muchos tipos de energía renovable es más barato. Es verdad que puede ser por cuestiones de derechos de emisiones, pero es más barato que producirlas con energía fósil. Sobre todo dependiendo de si estamos hablando del petróleo que ahora día no, que cuesta absolutamente cero casi. Sí, pero a nivel de electricidad realmente... Bueno, otra parte es lo de los coches. Estoy hablando siempre normalmente en términos de electricidad. ¿De dónde viene el petróleo? Mira, mi nombre es Feliciano Calvo, trabajo en una empresa que se dedica a los gases industriales. Y llevo trabajando en este tema del CO2 desde que empecé. Empecé ya en el año 92, ¿no? Empecé a trabajar en una empresa de gases, curiosamente en una empresa que se dedicaba única y exclusivamente a trabajar con el dióxido de carbono, ¿no? Sí, yo tengo la voz baja de todas formas. Bueno, como os decía, llevo trabajando toda la vida en temas de dióxido de carbono y me parece que es una molécula maravillosa, tiene cosas fantásticas y tiene pues unas aplicaciones que a mí todavía me dejan con la boca abierta y sorprendido, ¿no? Porque son sinceramente, luego os presentaré algunas, son sinceramente casi mágicas, ¿verdad? Bueno, como os decía, yo pertenezco a una empresa que se dedica a comercializar, a fabricar y distribuir gases industriales, que ya conocéis algunos porque han estado por aquí colegas míos de mi competencia hablando del oxígeno, del nitrógeno. Sí, en fin. Es un mundo de competencia este, ¿no? Pero nosotros además tenemos el dióxido de carbono, ¿no?
El dióxido de carbono, bueno, pues ahora os explicaré exactamente de dónde se extrae, ¿no? Pero bueno, trabajamos, todas estas compañías trabajamos a nivel mundial y sobre todo trabajamos en sectores pues siempre industriales, siempre dedicados a la industria, siempre dedicados a la evolución de la industria, a las aplicaciones de la industria. Pues bueno, pues como para sacarle todo el partido a estos productos tan maravillosos en estado gaseoso, ¿verdad? Bueno, os decía, mi empresa es una empresa japonesa, se llama Nippon Gases. Antes se llamaba Praxair, antes se llamó Liquid Carbonic o Argón. En fin, estas empresas sabéis cambian de nombre, aunque al final lo que hacemos siempre es lo mismo, somos los mismos los que lo hacemos, ¿verdad? Es una empresa japonesa que está instalada a nivel mundial y es líder mundial en dióxido de carbono también, ¿eh? Es decir, comercializa, produce y vende dióxido de carbono en todas las partes del mundo. Y especialmente aquí en Europa es donde mayor peso tiene. Y esto es debido a que, bueno, en todos estos tiempos pues hay empresas que se compran y se venden. Y hace unos años compramos una empresa que se llamaba Yara, una empresa noruega, que se dedicaba a la fabricación del amoníaco y se dedica todavía a la fabricación del amoníaco porque tienen muy fácil acceso al metano y por tanto pueden producir muy fácilmente amoníaco. Y bueno, pues les sobraba el CO2. Esta gente lo comercializaba, pero decía, mira, nos quedamos con el amoníaco, quedaos con el CO2 vosotros, por un módico precio de unos cuantos cientos de millones, nos quedamos con aquel negocio. Y es un negocio por el cual distribuimos CO2 por toda Europa y lo distribuimos de muchas maneras. Es decir, lo hacemos desde la pequeña botellita que posiblemente encontraréis en el bar para impulsar la cerveza o la Coca-Cola, hasta las cisternas que podéis ver, sobre todo aquí en la provincia de Huelva, porque tenemos una planta de producción en Palos, y veréis cisternas, no pone CO2, ¿eh? Tenéis que ver el numerito de una placa naranja que pone 1966, pero ese es el CO2, hasta en barco. De hecho, movemos barcos de CO2 por toda Europa. Es decir, llevamos grandes toneladas, o muchas toneladas de CO2 desde Noruega a Gran Bretaña o al Reino Unido, desde Irlanda lo llevamos a Holanda, por ejemplo, en fin. Tenemos un movimiento de dióxido de carbono. De hecho, el año pasado trajimos dióxido de carbono en barco porque hubo una crisis muy grande, motivada porque no estaban funcionando las plantas de amoníaco. Y bueno, pues digamos que nuestro proceso de extracción de CO2 va en paralelo a la producción de amoníaco. Bueno, pues tuvimos que traer aquí diversos barcos porque si no dejábamos a la gente bebiendo la cerveza sin gas y eso sería imperdonable. Eso sería imperdonable. Bueno, una vez que os he comentado esto de esta empresa, nosotros estamos aquí en España implantados a todo nivel nacional. Tenemos una planta en Huelva, tenemos otra en Puerto Llano, otra en Cartagena, otra en Castellón y una final en el País Vasco, asociado a una refinería. Veréis, el CO2 tiene varias fuentes, ¿eh? Y aquí en España tenemos todo un rosario de fuentes de donde podemos extraerlo, ¿no? La primera fuente típica suele ser de lo que se llama los steam reformers o reformadores de metano, ¿eh? Son unos cacharros con ninguna belleza estética, desde luego, que se ponen en las refinerías, en los cuales introducimos metano, introducimos agua y al final sacamos CO2 e hidrógeno, ¿no? El hidrógeno sirve muy bien para todo lo que es la refinería, para poder hacer los procesos de, bueno, pues 1000 procesos que pueden tener, en cual recogen las moléculas, las meten hidrógeno, después las parten, en fin, hacen muchísimas cosas con el hidrógeno y el CO2 les sobra. Y el CO2 pues o lo emiten a la atmósfera o venimos nosotros, que sabemos qué hacer con él, y cogemos ese CO2, lo limpiamos, lo licuamos y lo metemos en cisternas para llevarlo a los clientes. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿verdad? Veréis, hay muchas aplicaciones del CO2 que son muy curiosas y es debido a dos tipos de comportamientos. Hay un comportamiento químico y un comportamiento físico. El comportamiento físico ya nos lo has apuntado tú, ¿eh? Y además muy acertadamente, que es, bueno, pues esa linealidad que tiene esa molécula, esos dobles enlaces que tiene la molécula de carbono con la molécula de oxígeno, bueno, pues le confiere, digamos, vais a entenderme el símil, pues un comportamiento tranquilo, ¿no? Es una molécula, oye, que está al final de una cadena, ha habido combustión, ha habido tal, y el CO2 es una molécula final que, bueno, ya esa descansa en paz casi, nadie la quiere mover, y es muy difícil además que luego reaccione, porque es muy poco reactiva. Ha llegado a un estado de comodidad absoluta, digamos, ¿no? Bueno, tiene una característica física que es muy interesante y es que es un gas que, bueno, ya sabéis que tenemos tres estados, ¿no? El sólido, el líquido y el gaseoso. Y esta es una molécula que tiene un comportamiento muy curioso. Es que se almacena o lo almacenamos en los depósitos en forma líquida
pero cuando lo expandimos formamos un sólido, ¿eh? O sea, en la expansión de este CO2 en forma líquida se produce un sólido. Luego, a partir de ese sólido, lo puedes dejar que se gasifique, que ahora os diré por qué se gasifica, o lo puedes prensar y puedes hacer un producto que se llama el hielo seco, que ya os sonará de algo. Ah, si hielo seco me suena de algo. Pues coges un poco de hielo seco, lo echas en el agua y formas esas burbujitas fantásticas que a los niños en las fiestas hay que decirles no toques, pero mira, ¿no? Que les va a encantar. Bien, digamos que una de las cosas que tiene el CO2 es que sublima. Es decir, cuando hemos formado el estado sólido, no pasa por el estado líquido de nuevo. Sublima, se convierte en gas de nuevo. Y eso le confiere una serie de propiedades para la industria muy interesantes, sobre todo cuando tenemos que enfriar. Además es un gas que se queda muy frío. Cuando haces la expansión del gas, tienes una temperatura aproximadamente de menos 70 grados bajo cero, ¿eh? Entonces, claro, tienes un producto que es capaz de, en un momento dado, llegar a 70 grados bajo cero y luego no te deja residuo líquido. Se evapora, se gasifica cuando está en contacto con otra materia, ¿no? Bueno, eso le va a conferir una serie de cuestiones, bueno, una serie de propiedades que lo hacen muy útil, por ejemplo, para... Aquí estáis viendo que tenéis croissants encima de la mesa, ¿verdad? Bueno, posiblemente los croissants han sido enfriados con dióxido de carbono. Cuando se está haciendo la masa del croissant, y hay un momento pues, que la masa va cogiendo temperatura, si coge mucha temperatura, fermenta peor, etcétera, 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 añadimos dióxido de carbono en estado sólido, bien con hielo seco o bien con nieve carbónica, que es lo mismo, pero sin comprimir, y eso hace que se enfríe la masa y bueno, pues luego el producto se pueda, digamos, fabricar o elaborar de una manera industrial sin ningún tipo de problema. Es una de las aplicaciones que tiene. Entenderéis que otra aplicación que tiene es la formación de la burbuja de cualquier bebida carbonatada. Es decir, podemos estar hablando de refrescos o estamos hablando de la cerveza. Ahí sabéis que sin CO2 la Coca-Cola no es lo mismo. Y caliente menos, pero... Sin CO2 ya sabéis que no es lo mismo. Curiosamente, deciros un detalle, nada más, una anécdota. El que descubrió la Coca-Cola realmente lo que descubrió fue cómo añadir CO2 a una bebida. Y vendió la patente del CO2. Perdón, le vendió la patente del licor y se quedó con la patente del CO2. Fue muy curioso. Una gran visión de negocio tuvo ese hombre, pero bueno, formó después una empresa que lleva ya 100 y pico años funcionando. Quiero decir que no estuvo tan mal. Bueno, os comentaba cuestiones de características físicas, ¿no? Propiedades físicas, pero también tiene propiedades químicas y son muy curiosas también. No es una molécula especialmente reactiva en absoluto, hay que hacerle bastantes, entre comillas, vamos a decir, perrerías o hay que utilizar mucha energía para que se convierta en una molécula que sea algo reactiva, pero sin embargo en disolución acuosa tiene carácter ácido. Y eso también hace que sea bastante útil para aplicaciones industriales. Por ejemplo, se hace muchísimo en todas las depuradoras de todas las fábricas o de muchísimas fábricas para controlar el pH de las emisiones se utiliza dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, hay otras maneras de hacerlo. Se puede hacer con ácido sulfúrico, con ácido nítrico. Es una cuestión, una combinación entre seguridad quiere decir en el manejo, y precio al final. Bueno, pues es una cuestión puramente económica, ¿no? Pero se utiliza muchísimo porque es muy fácil de controlar, no es tan peligroso como un ácido inorgánico o un ácido mineral. Bueno, pues tiene ciertas características que lo hacen muy interesante. Pues veréis, a partir de esas dos propiedades, tanto las físicas como las químicas, podemos encontrarnos que además de la carbonatación y además de la refrigeración de las masas, pues podemos utilizar el CO2 y se utiliza muchísimo para lo que se llama una extracción supercrítica. ¿Y qué es eso? Pues eso es conseguir que el CO2 actúe como un disolvente y como un gas a la vez, o sea, actúe como un líquido y como un gas a la vez. ¿Cómo se hace? Pues mediante presión. Hay un momento en que, no sé si estáis muy familiarizados con la química o con la física, bueno, sabéis que hay un momento en que si estamos por encima de un punto, si aumentamos mucho la presión, no conseguimos que un gas se convierta en líquido. Estamos hablando del punto supercrítico. Bueno, pues si trabajamos más o menos en esas condiciones, que ahora mismo, mediante la técnica que hay, no es muy complicado, pues podemos hacer que el CO2, que es un gas, realmente tenga la misma capacidad de disolución que un líquido. Con lo cual, para ciertos compuestos los hace fabulosos. Por ejemplo, hay un ejemplo en España, hay una empresa que está en Extremadura que lo que hace, fabrica millones y millones y millones de tapones de corcho, algo que se utiliza en las botellas de vino. Bueno, el corcho tiene un problema, es que tiene una pequeña molécula que, si está en contacto con el vino, le transfiere un color y lo empobrece muchísimo.
Bueno, pues para eso lo que se hace es, mediante extracción supercrítica, somos capaces de meter grandes cantidades de corcho en unos reactores enormes, añadir CO2 y extraer ese producto que está dentro de lo que es esa estructura del corcho. No me acuerdo bien del nombre de la molécula. Si a lo mejor me viene, os lo comento, ¿no? Exactamente, se utiliza para extraer, se utiliza para sacar esencias, se pueden obtener esencias a partir de, bueno, cuando no quieres utilizar disolventes o no quieres utilizar otros métodos más agresivos, puedes utilizar el CO2 y el CO2 funciona muy bien además porque luego extraes la molécula con el CO2 y el CO2 se convierte en gas y te ha dejado el residuo, ¿no? Con lo cual te da la ventaja de que, bueno, pues no te va a producir ningún subproducto ni ninguna contaminación, ¿no? Hay otra cuestión también muy interesante, ya hablabais antes de las ppm que hay dentro de las atmósferas. Se utiliza mucho el CO2 también para el crecimiento en los invernaderos. A ver, si vais a, ¿me entiendes? Si vais a esta zona de Almería en la cual veis invernaderos, hay muchos invernaderos que tienen una estructura un poco especial. No es un invernadero normal el que hay que utilizar para el CO2, ¿no? Pero lo que consiste esto es en mantener una atmósfera dentro del invernadero que esté por encima de 500 ppm de CO2. Claro, con esto, ¿qué ocurre? Pues que la planta está nadando en la abundancia, está pues respirando, creciendo y haciendo que los tomates pues aumente la producción cada tomatera al doble, aunque luego dan tomates que no saben a tomate, pero dan muchos tomates, eso sí, ¿eh? Sí, porque eso sí que el crecimiento rápido de las plantas suele ser algo bastante no está conseguido el sabor ahí, ¿no? Pero sí consigues producir mucho más en menos tiempo, ¿eh? Y eso se hace inyectando CO2 dentro de la atmósfera en la cual se están creciendo los tomates y otras hortalizas también, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería comentaros de las aplicaciones actuales. Con ellas, pues, oye, pues estamos produciendo más o menos en España, aproximadamente se producen quiero decir, para usos industriales, ¿eh? A la atmósfera se envía muchísimo más. Pero igual estamos hablando de 1.500 toneladas al día de CO2 y se utiliza para esas cosas que os he comentado, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones y, bueno, pues yo llevo 30 y pico años trabajando con el CO2 y, bueno, pues he podido sacar una familia adelante. A ver, hay otra cosa, claro, aquí lo que estamos hablando, el problema de fondo. Hay varios planos en esto del CO2, ¿no? Pero hay un plano que está detrás de lo que es el cambio de paradigma del proceso económico o del proceso energético. Es decir, hemos estado sacando toneladas y toneladas de material orgánico que tiene la facilidad de que podemos obtener energía muy rápido de él, porque esos enlaces carbono a carbono son maravillosos, es que te dan energía enseguida. Se oxidan o sea, se produce la combustión con el oxígeno, que tenemos oxígeno. Claro, hemos estado abusando de ello. Lógicamente, hemos utilizado muchísimas fuentes fósiles para producir nuestra energía que nos ha hecho falta para poder desarrollar. La sociedad que tenemos hoy es fruto de que hemos aprovechado la energía. ¿Hasta dónde la hemos aprovechado? Y ahora estamos en el cambio de paradigma y queremos cambiar la sociedad de una sociedad carbonizada a una sociedad que no lo sea tanto. Y estamos en el camino, realmente. Yo creo que estamos en el camino. ¿Y en qué puede contribuir el CO2 a esto? Bueno, vamos a ver, esto puede ser una contradicción. Es decir, vamos a utilizar el CO2 para descarbonizar. Ojo, estamos produciendo CO2 porque estamos carbonizados, ¿no? Pero hay un camino, aunque yo creo que, si queréis luego abrimos debate, está un poco confuso todavía, ¿no? Se quiere utilizar el CO2 como materia prima, como una materia prima para la producción de otras moléculas, ¿no? Ya se utiliza, de hecho, o sea, la urea se produce con CO2, ¿eh? La aspirina se produce con CO2. Hay otras moléculas también que se producen, no muchas más. O sea, tampoco creéis que el universo de la producción de moléculas es muy grande. Pero ahora está sonando a grandes voces metanol, e-metanol, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí yo no quiero meterme en Bruselas, no quiero meterme ahí. Luego, si queréis, si hay debate o que si queréis, hablamos de ello. Pero sí que lo que se quiere, bueno, pues, oye, hay una reacción muy fácil, que es hidrógeno, 3 moléculas de hidrógeno con una molécula de CO2, se forman una molécula de metanol y una molécula de agua. Oye, estupendo. Oye, vamos a hacer metanol. Bien, ahora se está hablando de que vamos a hacer lo que se llama el e-metanol, que es un metanol que proviene del hidrógeno obtenido a partir de fuentes renovables, o electrolisis, básicamente, y CO2 que se va a obtener, en teoría y según dictados de Bruselas, tiene que ser un CO2 biogénico. Bueno, estupendo, vale, pues que sea lo que sea, pero sí que podemos conseguir metanol. A ver, entendámonos, esto
no es tan barato como producir metanol por la vía tradicional. De hecho, cuesta como 10 veces más, y no es poco, ¿eh? Bueno, estamos en ese... Suponiendo que se puede hacer a escala industrial de aquí a... Bueno, de hecho, se puede hacer. Si es que es una cuestión de dinero, sinceramente, no es una cuestión de técnica. Hay catalizadores, hay procesos, se puede hacer, pero claro, ¿quién lo paga? Ahí está el tema. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Lo que quería entrar es que parece ser que ahora mismo el interés que tienen muchísimas compañías que están haciendo esos estudios para hacer metanol es utilizarlo como combustible para el movimiento de naves, de barcos, pues que se van a mover por todos los mundos de Dios, en los cuales posiblemente pasado, no sé, a África ya no les hace falta el metanol. Entiendo que allí no tiene ningún tipo de restricción, ¿no? Yo creo que hay un camino que no está todavía bien explorado y que es más interesante, que es utilizar el metanol como lo que se llama un ladrillo para otras moléculas. Es decir, hacer una química a partir de todo el metanol. Eso creo que todavía está muy poco explorado, no se ha abierto ese campo todavía, y creo que sería mucho más lógico, más que coger el CO2, convertirlo en metanol para luego convertirlo de nuevo en CO2, y además un CO2 que no vas a poder recuperar. Bueno, tiene unas contradicciones notorias, ¿no? Pero bueno, siempre que se habla de CO2, pues uno intenta no resbalar y no irse por estas zonas, porque al final voy a provocar debate, y yo lo que quería contaros es lo lindo y lo bonito que es trabajar con el CO2. Sinceramente tiene unas propiedades muy curiosas. Ojo, también asfixia, tampoco vamos a meter aquí. Pero bueno, es lo que quería comentaros. Os podía decir de muchas cosas que se hacen con CO2, que tenéis delante, ya os he comentado, por ejemplo, el tema de las masas, pero también hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la fabricación de menaje. Curiosamente también llevan algo de CO2. En fin, hay muchas aplicaciones que esa molécula que es tontorrona y que no se junta con nadie, pues al final tiene su aplicación y su vida, ¿verdad? No quería comentaros más, no quería pasarme más de tiempo, quiero deciros, ¿eh? Muchas gracias por vuestra atención y, por favor, bebed agua con gas. Porque así tenemos más volumen de negocio. La molécula tricloroanilina. La molécula era